Caldera enterró la democracia, pudiendo salvarla. En el Congreso, cuando todos condenaban los golpes militares, él se atrevió a justificarlos. Años después, en Miraflores, firmó el sobreseimiento que liberó a Chávez y a los militares del 92. Así, envió el mensaje devastador de que en Venezuela se podía atentar contra la democracia y salir recompensado. Mientras tanto, su gobierno repitió las mismas políticas de ajustes y austeridad que habían incendiado al país. Inflación descontrolada, rescates millonarios a la banca y unos niveles de desigualdad que nunca se resolvieron. En vez de salvar el sistema, terminó de cavar la tumba sobre la que el chavismo levantaría su poder. Marico, ¿sabes qué me enteré en estos días? María Corina me tiene bloqueado, por cierto. Ese clip está grabado. Coño, sí, ¿verdad? Marico, por eso está bueno, si se ha grabado, pues hay que sacar. Totalmente inesperado. Bueno, en fin. Bienvenidos todos a otro episodio de Posición Incómoda, el podcast de Hacha y Machete. Hoy, con nosotros, es el mismo día que grabamos el episodio sobre los buques de Estados Unidos, pero pareciera que fuese otro día porque tenemos otra ropa. Ana Karina Caldera, la socióloga, el señor politólogo Luis Remiro y Luquín Quintana. Ya nos conocemos todos. Hoy vamos a seguir con esta narrativa histórica o esta reconstrucción histórica de los hitos que consideramos que son como los aspectos o los episodios históricos fundamentales que contribuyeron de alguna manera a la construcción de un totalitarismo en Venezuela, especialmente a partir del Caracazo del año 1989. Si no han visto los capítulos anteriores y están llegando aquí por las redes sociales o directamente por YouTube o por donde sea, les recomendamos empezar desde el capítulo del Caracazo para que puedan ir siguiendo la secuencia. O bueno, si se consideran conocedores de la historia venezolana, a lo mejor no les hace falta, pero es la manera correcta en la que hemos pensado seguir todo el hilo de la narración, ¿no? Bueno, que vean eso y el resto de los episodios también. Bueno, por supuesto, pero me refería específicamente a los de historia. Los demás episodios son hasta más interesantes. Importante, hoy vamos a hablar de un personaje altamente polémico en la historia política reciente venezolana. Nosotros particularmente, o bueno, voy a hablar por mí para no hablar por los demás, aunque creo que comparten mi criterio, no somos para nada fan de esta persona, por muchos motivos que trataremos hoy de explicar hasta donde podamos. Y bueno, vamos a hablar del segundo gobierno de Rafael Caldera, ¿no? Si recordamos, solamente para entrar en contexto, de nuevo, si quieren recordar lo que hemos hablado antes, la recomendación es ir al enlace del capítulo anterior, igual lo vamos a poner al final del video. Nos quedamos en el juicio de Carlos Andrés Pérez y la manera en la que Carlos Andrés Pérez salió del poder, ¿no? Después del Caracazo, después de los golpes de Estado del chavismo, se produce toda esta, que nosotros consideramos, bueno, no solo nosotros, no es una idea original, toda esta especie de conspiración interna dentro del bipartidismo y a partir de estos ciertos actores que habían quedado como aislados de la política bipartidista en Venezuela para sacar a Carlos Andrés Pérez del poder. Carlos Andrés Pérez, que bueno, que claramente no era un santo, pero que bueno, lo terminaron sacando por la menor de las razones que podrían haberlo sacado, por las que podría haberlo sacado. Y bueno, después de un pequeño periodo de transición en el que el famoso Ramón J. Velázquez, que todo el mundo conoce y nadie conoce, gobernó durante unos meses el país, pues hubo elecciones presidenciales que gana Rafael Caldera volviendo al poder después de casi 20 años de haber gobernado antes y después de haber sido la figura fundamental de la política de la derecha o de la centroderecha socialcristiana venezolana, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar un poco primero del proceso que lo llevó al poder y yo abriría como con dos preguntas importantes, ¿no? Como para conectarlo con los episodios anteriores. En primer lugar, ¿Caldera fue un reformista necesario o fue una persona que con sus acciones contribuyó a la destrucción de la democracia aprovechándose de lo que los golpistas habían hecho, suponiendo que no estaba directamente involucrado en esta conspiración de la que estamos hablando? Y bueno, ya esto lo discutimos un poco en el episodio anterior, pero bueno, ¿fue el acto del juicio de Carlos Andrés verdaderamente un acto de justicia o simplemente hubo un interés político de volver a traer a otros actores al gobierno en ese momento? ¿No? Son dos preguntas importantes para arrancar y también para hablar un poco sobre la campaña de 1993 y el contexto. Sí, yo creo que de alguna manera la necesidad de reforma era necesaria. No sé si Rafael Caldera era el reformista necesario.
¿no? Bueno, claramente no lo fue. Pero bueno. Exacto, bueno, la historia, pero digamos, para no hacer un análisis de forma pues retrospectiva, sino más o menos ponernos un poco en la situación en lo que estaba pensando la mayoría de los venezolanos ahí. Hay una investigación relativamente reciente, hace un par de años, que justamente muestra cómo empíricamente la mayoría de venezolanos, básicamente lo que motivó a votar a Chávez en el 98 era la necesidad de una reforma democrática del país, ¿no? Y justamente, de alguna manera, creo que la llegada de Convergencia, el popular chiripero al gobierno, era, por primera vez se rompía esta alternancia en el poder entre Acción Democrática y COPEI, y que Rafael Caldera haya sido la persona que llevó a cabo esta reforma era quizás un anhelo nostálgico de volver a esa Venezuela fundacional que había superado los años de dictadura y que de alguna manera volvió a mejorar. Esto no ocurrió, y no solamente no ocurrió, sino que además agravó la serie de malas políticas y justamente ese paquete neoliberal y económico que llevó de alguna manera al estallido social del Caracazo y a todas las protestas que le siguieron. Bueno, yo creo que, yendo un poco hacia atrás, yo creo que Carlos Andrés y Caldera entendieron el momento histórico que estaba pasando en Venezuela y entendían que de hecho la política de Carlos Andrés se llamaba el Gran Viraje. Yo creo que entendieron de que el modelo político que inició con el Pacto de Punto Fijo estaba agotándose, ese modelo de consenso, de estabilidad en su momento se estaba agotando, así como digamos, la economía, o sea, la forma en cómo estaba sustentar nuestra economía a través solo del petróleo, ¿no? Yo creo que Carlos Andrés hizo un primer intento desde dentro del sistema con actores externos como los jóvenes y tal, y Caldera pues lo hizo desde afuera del sistema, ¿no? Un poco, montándose en la ola de la antipolítica, que yo creo que eso es lo que, además de sus políticas que también hablaremos más adelante, creo que lo que más le criticamos es el uso político o el cálculo político que hizo de la crisis venezolana, pues, a su favor, para ganar las elecciones, ¿no? Allí aprovecho de contextualizar un poco porque es algo que mencionó Luis y que quizás la gente más joven ni siquiera lo recuerda. Bueno, no tiene por qué recordarlo, pero no lo ha conocido en su vida. Yo ni había nacido cuando... Bueno, yo sí. Pero bueno, Luis habló de convergencia. Recordemos que desde el año 58 en Venezuela había habido un bipartidismo muy marcado entre Acción Democrática y COPEI. Acción Democrática, Partido Socialdemócrata; COPEI, un partido de centro-derecha social cristiano. Hoy en día se llaman Partido Popular, un poco una alianza más democristiana internacional, que habían tenido una alternabilidad en el poder casi exacta, ¿no? O sea, el porcentaje de años de gobierno de uno y otro es como 43 a 57, una cosa así, ¿no? Cuando Caldera entra dentro de esta dinámica en la que decide que el momento político ha llegado después de los golpes y se da cuenta de que todas estas aspiraciones populares de cambio que estaban siendo depositadas en ese momento en los golpistas no podían tener una manifestación político-partidista porque los golpistas estaban detenidos y no podían ser candidatos directamente, pues aprovechando esa situación, y ahora hablaremos particularmente del episodio del discurso de Caldera el 4 de febrero y el 27 de febrero también, porque es bueno repasarlos porque forman muy parte integral de esta historia. Decide traicionar su propio partido en el momento en el que ya no tenían la capacidad de controlarlo desde dentro y pactar con actores externos a esa política bipartidista para formar una nueva coalición que pudiera competir por la presidencia. Y así forma Convergencia. Convergencia, además, que hay varias historias sobre el origen de esto, pero que termina siendo conocido popularmente como el chiripero, porque era interpretado como un conjunto de organizaciones que no tenían nada que ver entre sí, que se estaban juntando para hacerle contrapeso a AD y a COPEI, que en este momento ya se estaban empezando a entender como un bloque, o por lo menos ante quienes veían el sistema bipartidista como algo externo a su propia participación, y forman este nuevo pseudopartido. Digo pseudopartido porque duró... Porque no tenía una estructura de partido, supuesto. Era una coalición... Y desapareció a muy poco tiempo después. Hoy todavía existe en el papel, pero realmente a nivel de estructura no existía. Entonces, claro, importante contextualizar quiénes estaban dentro de Convergencia.
Dentro de Convergencia estaban personas históricamente de la derecha y repudiadas absolutamente por la izquierda venezolana, como Caldera, que fue, digamos, absolutamente identificado como el némesis absoluto para los movimientos de izquierda venezolanos, pero que a la vez tenía el antecedente de haber sido quien negoció la paz con la guerrilla, por lo tanto tenía ciertos puentes con la izquierda y demás, y luego actores del exactores del Partido Comunista, incluso del MAS, que históricamente no había podido tampoco ganar las elecciones nunca de Jacopey, que, bueno, vieron en esta posibilidad de incorporarse a una nueva alianza, también oportunistamente, una alternativa para presentarse en las elecciones, y de esa forma es que se terminan presentando a las elecciones del 93, ¿no? Entonces creo que merece la pena que hablemos un poco de ese contexto de las elecciones del 93, quiénes participaban, cuál fue el mensaje en el que cada quien se montó, cuál fue el resultado, y también hablar un poco sobre la legitimidad con la que llega Caldera al poder a nivel de mandato, porque los resultados hablan de unos números que no particularmente indican un gran entusiasmo por esta candidatura y por esta nueva etapa, ¿no? Sí, al final Caldera gana esas presidenciales con apenas 30% del apoyo popular en unos resultados hiperfragmentados. O sea, el segundo y el tercer lugar, Acción Democrática y COPEI, con 23 y 22 respectivamente. Andrés Velázquez muy cerca con el 20%, con una abstención del casi 70%, ¿no? Entonces, partiendo de este carácter de la participación como mecanismo de legitimación de los liderazgos, de alguna manera, y en la realidad con la que venía un país en el que por primera vez desde el inicio de la democracia habían pues retirado a un presidente a través de un juicio político, pues obviamente esto fue una fórmula perfecta para un desastre en lo que podría llamarse además uno de los primeros movimientos populistas en este caso de la derecha, que vino a decir, bueno, basándose en esta necesidad de retirar a esta élite corrupta que había dañado a este proyecto fundacional que era el Pacto de Punto Fijo y la Venezuela democrática, que en vez de nuevo, reforzar de alguna manera o reformular este sistema de partidos, acabó pues repitiendo un poco lo mismo que se venía haciendo. Un detalle que no es detalle. Cuando decimos que Caldera gana las elecciones con el 30% de los votos en un escenario de 30% de participación, estamos diciendo que Caldera ganó con el 10% de los votos, en realidad. ¿Sí? El 30 del 30 es el 10 aproximadamente. Vale. O sea que más o menos... Asumamos esto para simplificar. Más o menos el 10% de la población fue la que realmente se manifestó por esta alternativa. O sea, primero que nada, un síntoma claro, ¿no? 70% del país está totalmente desconectado de la política. No se ve representado en ninguno de los candidatos. Y dentro de esa pequeña minoría que participa, hay una fragmentación absoluta, y dentro de esa fragmentación, el que logra aglutinar más apoyos, pero que es paupérrimo, es Caldera, gana las elecciones y llega al poder. Claro, llega al poder bajo el halo de, un poco lo que comentaba ahora Karina, de montarse sobre la ola de lo que fueron los golpes de Estado, de este descontento popular, de, bueno, si estos golpistas o este movimiento militar que se declara fundamentalmente anticorrupción y nacionalista, mucho más que cualquier otra cosa, porque sabemos que todo el disfraz ideológico socialista vino después, la verdad es que para un tipo como Caldera esto es una cosa perfectamente compatible con su discurso histórico, ¿no? Hemos hablado mucho de estos discursos que da él el 27 de febrero y el 4 de febrero justificando los golpes, pero bueno, quizás interesa volverlo a repasar y volver a comentar esto, porque para muchos es el momento en el que él vuelve como al estrellato después de que había pasado a ser un personaje secundario y un senador que, bueno, tenía cierta influencia, pero estaba ahí en el Congreso un poco envejeciéndose, ¿no? No, y capaz la crítica es ese aprovechamiento del momento político, porque además, o sea, tú estabas comentando que capaz los golpistas representaron ese sentir venezolano de hastío del bipartidismo, pero yo creo que, o sea, si se veía hasta en las encuestas, Chávez estaba muy por debajo en algún momento. O sea, yo creo que ellos no representan, o sea, vinieron en el momento adecuado, pero no eran representantes de ese hastío, y se vio también en las elecciones de Chávez que hubo muy baja participación, pero Caldera sí se podía haber alineado con los partidos, la institucionalidad democrática, a rechazar y repudiar el golpe,
en su alocución, en su discurso, prácticamente respaldó el golpe del 4 de febrero que le hicieron a Carlos Andrés. Hay un autor, bueno, creo que son dos autores de Levitsky, de cómo mueren las democracias, y dice que uno de ellos es cuando las élites pues le abren el espacio a este tipo de actores demagógicos y tal. Y bueno, que las élites no se alinean para defender las instituciones. Yo creo que Caldera dio un paso hacia adelante, dejó atrás la misma república que él fundó junto a otros partidos y le dio la mano a la apertura que no solo fue digamos, a Chávez, sino al chavismo. Digo, bueno. Sí, bueno, y actores que no necesariamente tenían la democracia como principio fundamental e inviolable, ¿no? Que es el problema fundamental del golpe, ¿no? Pero para movernos un poco de este tema, creo que si bien ya de partida hay este cuestionamiento base a la manera en la que esta nueva candidatura o este nuevo gobierno se construye, en el ideario colectivo y el aprovechamiento desde mi punto de vista, o de nuestro, bastante malsano del descontento popular, sin tener además la legitimidad para ser quien lo criticara, porque es decir, si había problemas en la democracia venezolana, él, que era uno de los padres en teoría de esa democracia venezolana, pues tenía al menos un porcentaje igual de responsabilidad que otros actores, pero yo creo que la crítica fundamental desde nuestro punto de vista que le hacemos a Caldera no va solo por su apoyo tácito a los golpistas y lo que esto implicó para la normalización de ese tipo de conductas en la sociedad venezolana, sino a el fracaso de implementar esas políticas que en teoría iban a corregir el rumbo del país. Entonces, aquí pongo varios datos sobre la mesa. Por ejemplo, en el año 89, durante el gobierno de Carlos Andrés, había habido todo este proceso de la Comisión para la Reforma del Estado, la apertura de las elecciones para que se empezaran a elegir todos los gobiernos regionales y locales de manera democrática, reestructuración de determinados poderes, muchos presionados por las mismas fuerzas que terminaron empujando el golpe de Estado, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, se suponía que la campaña y que el mensaje detrás del gobierno de Caldera era, bueno, nosotros vamos por un lado a acabar con la corrupción, número 2, vamos a terminar de reformar el Estado para convertir esto en un Estado verdaderamente democrático y verdaderamente abierto, y sobre todo, número 3, vamos a resolver el problema de la pobreza y de las condiciones materiales del país, y esta desigualdad que ha sido estimulada por la corrupción y por la mala gestión económica de los gobiernos anteriores, para solucionar. Me quiero enfocar en el tercero de los puntos, porque el tercero de los puntos quizás era el centro del debate en este momento, porque al final no habría habido Caracazo sin crisis económica y no habría habido medidas económicas si el gobierno no hubiera optado por adoptar el paquete de medidas neoliberales. Y tú que te vendiste como candidato o te presentaste como enemigo de esto, al llegar al poder, ¿qué haces? Primer punto, para introducirlo, tienes una crisis financiera brutal por la corrupción endémica bestial de la que poco se habla en el sector privado, en Venezuela también, porque la corrupción en Venezuela no era nada más del gobierno, ni es nada más del gobierno. O sea, es decir, las grandes familias y las grandes riquezas venezolanas, como pasa en muchos otros países, venían fundamentalmente por sus intereses y tenían un grado de corrupción altísima, especialmente la clase de los banqueros. Es que hay corrupción y corruptores también. Correcto, ¿no? O sea, correcto. Entonces, los banqueros en Venezuela, que eran unos delincuentes, muchos, hicieron quebrar durante el gobierno de Caldera una cantidad absurda de bancos que se cayeron como una casa de naipes. Como anécdota para todos los venezolanos que no lo sepan y para los extranjeros que habrán visto algún reportaje sobre la Torre de David famosa que hay en Caracas, la Torre con Finanza, piensen que en Venezuela, en Caracas, entre las miles de cosas distópicas que han pasado en el país, existe un rascacielos en la mitad de Caracas que hasta hace no mucho estaba invadido y donde sin servicio eléctrico, sin servicio de agua, en una torre como de 60, 70 pisos de altura, vivía gente invadida con una especie de jerarquía interna y condominio y demás creado. Esa torre con finanza fue uno de los bienes materiales que le fueron confiscados a los bancos que quebraron durante la crisis financiera de los 90. Entonces, eso por un lado, el gobierno, al igual que esto tiene paralelismo con cosas que han pasado, por ejemplo, acá y en otros países, por ejemplo, con la crisis financiera del 2008, el gobierno teniendo la oportunidad de acabar de raíz con esto, y de apresar a los banqueros y demás, realmente las consecuencias penales que pagaron la mayoría de los banqueros fueron mínimas, la mayoría nunca no fue presa, la mayoría se fue al país o lo que sea, o ni siquiera fueron perseguidos, y
se rescató a los bancos de manera directa, Claro. con un impacto sobre la economía bestial, en un momento donde había un nivel de pobreza que rondaba alrededor del 60% de la población y que además paralizó la agenda económica del gobierno. Pero más que esto, en los años siguientes hubo la implementación, especialmente a partir del año 96, de un programa económico, la Agenda Venezuela, que el chavismo toda la vida lo ha criticado también como parte de la continuación de las políticas de Carlos Andrés, que básicamente era un paquete muy similar al que Carlos Andrés había propuesto, pero reempacado. Es decir, ellos pensaron que el problema de lo que Carlos Andrés había propuesto era solamente un problema político de cómo lo había presentado, pero que en el fondo era correcto. Evidentemente sabemos que económicamente había razones para pensar que la situación venezolana económica era insostenible y que había que hacer un cambio en la manera en la que se manejaba esto, pero pues implementaron algo similar y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Al final, unos niveles de desigualdad no antes visto en Venezuela, al menos no en los años de la democracia. La pobreza siguió aumentando hasta una moderación. ¿La pureza o la pobreza? ¿Qué dije, perdón? Dijiste la pureza. Yo, No, la pobreza, perdón. Vale. No, la pobreza también. La pobreza también siguió aumentando hasta que un año logró moderarse, pero de nuevo, porque de alguna manera esto ocurre a veces con estos cambios macroeconómicos que de alguna manera vienen con políticas de austeridad, pero que difícilmente se llegan a transmitirse o a diluirse a la mayoría de la población, sobre todo aquellas que están en los estratos más bajos, ¿no? Y yo creo que esto va a ser una de las cosas que va a motorizar aquella elección a la que Chávez va a ganar, en donde al final el éxito de Chávez, sobre todo en esa elección, porque no, hay un paper también muy interesante que muestra cómo hubo un conflicto de clases claro que benefició al chavismo únicamente en la elección del 98. O sea, esta relación monotónica, que quiere decir básicamente de que las clases populares y menos privilegiadas se movilizaron a favor del chavismo, fue sobre todo en la elección del 98. Más allá de eso, o sea, posterior, durante el chavismo logró como que amalgar como una coalición que trascendía diferentes tipos de clases, a pesar de todo este discurso como antioligárquico, obviamente excluyendo sobre todo a las clases más ricas y más privilegiadas. Pero fueron estas políticas justamente incluso más agresivas que las de Carlos Andrés, y además que envolvieron a Teodoro Pekov como el vendedor el de legitimador todo de esto, esto. porque venía de la izquierda. Error. Perdón, Teodoro Pekov, que había sido líder guerrillero, candidato presidencial del MAS, del Movimiento del Socialismo en Venezuela durante muchos años, fue nombrado como parte de esta coalición que él creó Caldera, fue nombrado ministro de Economía en este momento y fue el gran impulsor de la nueva manera de presentar esta misma agenda. Exactamente. Y fue esta desigualdad, de alguna manera, está generada por estas políticas de austeridad, lo que va a llevar a movilizaciones de grupos de izquierda, que digamos, Venezuela a nivel de polarización en términos ideológicos, digamos, siempre ha sido un país que se ha manejado entre la centroizquierda y la centroderecha, pero esa movilización bueno, a partir de nuevo, en términos de luchas de clase, va a surgir justamente como producto de todo esto. Sí, bueno, y que la élite política no solo le soltó la mano a la gente más pobre, sino también a la clase media, porque al rescatar a los bancos solo siguieron atrincherándose en las élites militares, políticas económicas, dejando, bueno, quizás los militares estaban más excluidos, dejando a la clase media, que al final, no quiero pecar así de Ortega y Gasset y tal, pero que sostienen la democracia en la mayoría de los países y que quedaron sin sus ahorros, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que siguió la élite política aislándose de la vida social venezolana y atrincherándose entre ellos mismos y pues no dando resultado al cambio político que querían hacer porque seguían actuando con opacidad y a espaldas de la gente de todas las clases sociales. Hay un paralelismo interesante que hacer para traerlo al día de hoy, porque al final esta discusión es para traerla también un poco al día de hoy. Yo creo que ahí está muy claro un paralelismo entre, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, en el que vives un crash financiero como el del año 2008, que tuvo un impacto social monstruoso,
un estado que decidió, o unos estados que decidieron rescatar a los bancos, rescatar a las grandes entidades financieras antes que dedicar ese dinero a mejorar las condiciones de los que habían sido afectados por el quiebre de estas instituciones, la pérdida de confianza en gran medida de las grandes clases más desfavorecidas o de los sectores más amplios de la sociedad, incluso con su propia clase política, al haber interpretado que lo que hicieron fue rescatar a los bancos y no rescatar a la gente, y el surgimiento progresivo a partir de ese momento de quiebre de unas dinámicas populistas de ambas tendencias que están terminando, en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, en una deriva autoritaria, en este caso hacia la derecha fascista, en el caso venezolano hacia, bueno, una especie de nueva manifestación del socialismo un poco extraña que ya hemos hablado y que tiene un montón de componentes. Pero que bueno, que ahora que haces ese paralelo también ocurrió más o menos en Europa a mitad de los años 2000, ¿no? O sea, con la aparición de Podemos, es que en el caso aquí, en la aparición de Syriza en Grecia, del movimiento 5 Stelle, o sea, que de alguna manera son como respuestas naturales a fallos de lo que se llama responsiveness, de la democracia, de resolver las necesidades de sus ciudadanos. Es bueno ponerle números a esto porque, es decir, a nivel económico, y a veces es un poco fastidioso hablar de temas económicos, pero en el 94, según cifras del Banco Central de Venezuela y de la CEPAL, la economía venezolana en el 94 y en el 95 venía ni siquiera de una recesión, estaba en una depresión franca, a raíz en parte de esta crisis financiera de la que estamos hablando. En el año 90 venía decreciendo menos 2,3% y con una inflación del 60% alrededor aproximadamente. En 1996 se presenta la Agenda de Venezuela con todo este conjunto de medidas, de nuevo, muy similares a las del paquete de Carlos Andrés. Se genera un shock económico, un poco quizás como lo que está pasando en Argentina ahora con Milei o lo que sea, donde en el año 96 se frena el decrecimiento de la economía, o sea, la economía decrece, pero solo un toque, pero la inflación se dispara al 104%. O sea, ya sabemos que la inflación es el impuesto al pobre directamente, ¿no? El que si tú, aunque te quiera vender el gobierno que está corrigiendo la situación, pues yo necesito comer hoy, no necesito comer mañana. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se da un ligero crecimiento en el 98 de la economía, un repunte importante de la economía en el año 97, que digamos es lo que a los defensores de Caldera les permite vender que estaba funcionando el shock. Iba a mejorar. Iba mejorando, pero en el 98 volvió a caer a 0,3. Y ahí, esto hay que verlo, también venía disminuyendo la inflación, si es cierto. Ahora del moribundo. Claro, pero ahí es interesante ver cómo se traduce esto, porque realmente este es el meollo del asunto. Cuando se hablan estos términos económicos macro, pareciera que el crecimiento o el decrecimiento del PIB es el único indicador que importa para estas cosas. Y realmente evidentemente la inflación es uno, la capacidad adquisitiva verdadera de los ciudadanos, el índice de Gini. Exacto. Entonces, particularmente el índice de Gini, en 1994, la llegada de Caldera al poder, el índice de Gini, para que no lo sepan, mide aproximadamente, o de alguna manera, una aproximación a qué tan equitativa o qué tanta igualdad existe económica y social dentro de una sociedad. En términos de rentas, es cuánta el porcentaje de personas que se acumulan en las rentas más altas con la diferencia con aquellos que están en las rentas más bajas. Entonces, en una cifra que va de 0, donde sería una igualdad perfecta, a 1, una desigualdad máxima, es decir, mientras más alto sea el número cercano a 1, más desigualdad habría. En 1994 el país estaba en 0,46, de nuevo, esas son cifras de la CEPAL y del Instituto Nacional de Estadísticas. En 1997 llegó en el mejor momento de la recuperación económica, en teoría, aumentó el Gini. O sea, es decir, había más desigualdad después de la supuesta recuperación. Llegó a 0,49 y cuando cerró el gobierno de Caldera quedamos en 0,49, 0,50. Es decir, básicamente estábamos en las mismas o peor. La pobreza extrema empezó en 40%, bajó a 25%, cerró en 35%. O sea que no se resolvió absolutamente nada de las condiciones materiales. Y esto te habla un poco de los ingresos que se estaban generando, digamos, estaban siendo capturados por las rentas más altas. Correcto. ¿No? O sea, no se estaba generando una mejora real en la calidad de vida de la mayoría de la gente. Y esto también te habla un poco de la reforma de Estado que venía en la mente de estas élites en los años 90, que ellos, o sea, Venezuela venía una crítica bastante importante al sistema de partidos, pero la alternativa al sistema de partidos fue casi con una oligarquía. O sea, fue gobernar hacia las élites y todo esto, que esto muchas veces lo meten siempre como el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, parece la farsa
más impresionante que se ha vendido, sobre todo a partir de los años 90, bueno, no, esto no es una cuestión de la representación de la mayoría de la gente, sino es la gente más capacitada, quienes tienen que estar dentro del gobierno, quienes tienen que estar representando, pero al final, usualmente, ¿quiénes son este tipo de gente? O sea, gente... te estás poniendo muy progres, Pero- alerta de funa, cuidado. Pero también Ajá. lo que yo quería comentar también que, o sea, que Carlos Andrés y Caldera no inventaron ningún sistema, o sea, los recortes económicos, eso se venía haciendo en ese momento, era la única forma de que el FMI te prestara el dinero que necesitábamos porque estábamos endeudados, o sea, que no se inventaron la forma. Bueno, y era el consenso en el y momento. era consenso, o sea, porque ¿cuándo se inventó el índice de Gini? Debe tener 20 años. A ver, no, ya va. Pero no, lo que quiero decir que los países eran entendidos desde el PIB y si estabas bien, el PIB estaba bien, estaba bien. No, Y- pero es que no, ya. no es que se haya Y desde inventado, esa- sí, no es que se haya inventado, entiendo lo que quieres decir, no es que se haya inventado, no, pero es que yo creo que, y esto hay como evidencia que muestra que es mucho más fácil entender, o sea, la gente responde bien ante indicadores fáciles de entender como crecimiento del PIB o la inflación. Entonces eso es como típicos dos indicadores de que al momento de votar, tú dices, bueno, ¿cómo está el país? Bueno, el PIB ha crecido, bien. La inflación está baja, bien. Bueno, entonces, premio o castigo al gobierno que esté en ese momento, ¿no? Entendiendo que lo social era secundario ante el rescate del país, ¿no? Desde esa cifra importante del Claro, PIB. pero ese es el problema, que no puede entenderse el rescate del país desconectado del rescate de la Totalmente, pero situación digo de que la era sociedad. una o sea. visión de ese momento en cuanto al FMI, que era el que te estaba prestando la Claro, plata. no, y era, de Caldera nuevo, que dijo, bueno, era un momento en donde seguíamos pensando que no había alternativa como sistema político, como sistema económico, ¿no? Te interrumpí antes jodiendo con lo de progres, yo estoy absolutamente de acuerdo con que la meritocracia, especialmente como la venden en el año 2025, Ya me va a estabas ser aquí demonizando frente a todo el mundo. la No puede farsa ser. más farsa de las farsas, ¿no? Bueno, y Caldera pensó que teniendo un buen orador como Pekov, pues podía vender el mismo paquete económico y pues... Yo que creo que Teodoro es uno de los personajes más interesantes Lo amo. y más iluminados en cierta medida de la política venezolana del siglo XX. Creo que su gran error de vida fue haberse prestado no a este tema del paquete económico que habría que discutir porque ahí, o sea, es muy fácil evaluarlo desde hoy, ¿no? Pero sí haberse integrado dentro de esa coalición de gobierno de Caldera. Pero todo evidentemente. también estaba la COPRE, o sea, había muchas, o sea, no era solo a nivel económico, pero para hacer una reforma de Estado, pues... Pero es porque endeudado, Porque todo está orientado hacia reformar el Estado, pero nunca la respuesta fue, bueno, vamos a generar, o sea, el problema está en los mecanismos de representación, o sea, ¿por qué la gente no está votando? No estamos mejorando la calidad de la vida de la gente, que eso, al final las democracias existen es para darle respuesta a estas necesidades de los ciudadanos. Toda la lógica de las élites era, no, son las propias élites quienes están fallando, entonces la solución tiene que venir de top-down, ¿no? O sea, tiene que venir de una institución que generemos nosotros y a partir de esta institución es que, bueno, vamos a... Bueno, seguía siendo el error de lectura que nos llevó a lo que... tal cual. Para no quedarnos solo en el tema económico, creo que merece la pena también entender que la apertura del abanico de opciones políticas que se da con esto, entonces empieza que no deja de ser secundario, es decir, hay una cosa que es interesante cuando hay un proceso electoral, que a veces es más importante las encuestas, no quién va ganando, sino sobre quién existe la percepción de triunfo, ¿sí? Es decir, cuando se está acercando una elección y una elección está en las encuestas 50 para un candidato, 47 para otro, y la gente le pregunta, y esa es la respuesta que te da, pero le preguntas a la persona quién crees que va a ganar y el candidato que tiene 47, a lo mejor la mayoría de la gente cree que va a ganar, termina ganando. Sí. Porque al final todo esto es una cosa subjetiva que se construye desde un ideario colectivo y desde una percepción de que la gente Sí, huele la sangre, ¿sí? Entonces, Eso claro, es. al abrirse este panorama de opciones políticas, la gente empieza a percibir que si estoy descontento con el sistema bipartidista, hay sangre en el agua, ¿no? Hubo un golpe de Estado, ahora ganó un outsider. Bueno, no un outsider que se vendió como outsider, pero que era el más insider de los insiders, los insiders, ¿no? Pero podemos empezar a imaginarnos una alternativa a esto. Y al poder imaginarnos una alternativa a esto, pues actores que a lo mejor tradicionalmente no hubiésemos considerado como con potencial para ganar una elección o no los hubiésemos apoyado nunca porque considerábamos que era perder nuestro voto, pues empiezan a aparecer en el ideario colectivo como posibles alternativas. Y yo creo que eso también juega un papel muy importante en el crecimiento de la imagen de los golpistas, ¿no? Esto es lo que se llama, de nuevo, friki de ciencia política,
el efecto psicológico de la hipótesis de Duverger, ¿no? Esta de la Sí. de Duverger, exactamente. Pero al final, y no solamente esto, otro error de Caldera fue generar un nuevo candidato, ¿no? Con el tema del sobreseimiento, o sea... Claro, que para allá iba, justamente. Vale. El tema del sobreseimiento, aquí quiero hacer un énfasis, ¿no? Porque hay un tema de términos que es importante comentar porque a veces se usan indistintamente términos como amnistía, indulto, sobreseimiento. Solamente para contextualizarlo, cuando hablamos de una amnistía suele ser una iniciativa legislativa que termina, digamos, borrando el historial penal de un conjunto de personas que previamente han sido condenadas o no o imputadas por un conjunto de delitos porque se considera el interés nacional o el interés del Estado que esos cargos desaparezcan. Esa es una alternativa sobre la que se tratan grandes conflictos políticos. Ejemplo, la amnistía ultra polémica aquí en Cataluña a los que participaron en el referéndum del 1 de octubre, ¿no? Segunda alternativa, el indulto. El indulto es para una persona que ya ha sido condenada y tiene condena firme. El presidente, en países como Venezuela, esto no es igual en todos lados, en Estados Unidos es igual, tiene la capacidad de indultar a una persona que ha sido condenada de un crimen. Pero hay una gran diferencia, porque en el indulto ya la persona ha sido demostrada y condenada por un tribunal que cometió un delito. Por lo tanto, tú cometiste un delito, yo presidente o yo representante del Estado te indulto y te dejo salir de la cárcel. Luego está el sobreseimiento, que fue realmente lo que hicieron con la mayoría de los golpistas. El sobreseimiento es, yo te perdono los cargos sin pronunciarme sobre el fondo de la cuestión, es decir, sin emitir juicio de valor acerca de si cometiste o no el delito, antes de que el tribunal decida si eres culpable o no. Cosa que yo creo que es lo más delicado y más grave de todo, porque una cosa es indultarte, dejarte que el juicio termine y después de que te condenan culpable te indulto, es decir, eres un criminal y ahora te indulto, y como eres un criminal yo te indulto pero te inhabilito, por ejemplo. Al sobreseimiento, porque el sobreseimiento es por el interés colectivo no te vamos a juzgar. Y como no te vamos a juzgar, entonces el país se queda sin la oportunidad de saber si esta persona es culpable o no de los delitos que se le están imputando. Y esto fue lo que se hizo con los golpistas, con la mayoría de los golpistas. No sé qué opinas tú sobre esto. No, que fue absurdo. O sea, absurdo porque de alguna manera no hay responsabilidad o consecuencias políticas y para ello democráticas de un golpe de Estado. Unas personas que a través de la fuerza intentaban volver a mandar. Y yo creo que estos mismos paralelismos los podemos ver ahora. O sea, ni siquiera tan grave como lo de Chávez, que abiertamente salió en la televisión pública diciendo, mira, intenté un golpe de Estado, ups, fallé. ups, Lo volveremos a intentar. Bueno, Sí, exacto, pero vamos a intentar. Pero, por ejemplo, si vamos a casos más modernos, Donald Trump en la insurrección del 6 de junio, January 6, ya, 6 de enero, del 6 de enero, que de alguna manera que llevó a que este personaje que de manera directa estaba llamando a desconocer los resultados electorales y nombrarse presidente nuevamente, no tuvo ningún tipo de consecuencia, porque las instituciones en este caso, uno de los poderes que tiene que servir de contrapeso, ¿no? Esta es un poco la idea de la democracia moderna, no hizo su función y se presentó a las elecciones en el ciclo siguiente y ganó. Muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, con Bolsonaro, que de nuevo, de forma directa, intentó lo mismo, un golpe de Estado. Pero ¿qué ocurrió en el caso de Brasil? Cuidado que te acusen de chavista porque estás defendiendo a Lula también. Pero aquí es lo mismo. Todo el mundo que me acuse de ver. Pero hubo una diferencia, y no solamente a partir de las instituciones, en este caso el Poder Judicial, sino que hubo una coalición de partidos de diferentes índoles políticas, no solamente el PT, el Partido de los Trabajadores, en este caso el de Lula, que estaba empujando para que esto tuviera algún cierto tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, esta es como la diferente lógica entre tener lo que justamente tú comentabas antes, está el principio de defender la democracia ante aquellos agentes que quieren destruirla. Pequeño inciso sobre esto porque es súper importante. Estados Unidos y Trump han manifestado en los últimos meses estar siguiendo muy de cerca el proceso judicial contra Bolsonaro en Brasil y están barajando la posibilidad de
subir los aranceles a Brasil como respuesta a el posible juicio político a Bolsonaro, porque consideran que sería como una especie de retaliación política y tal. Claro, porque se ven identificados en lo mismo. Sí, sí, no, tal cual. Bueno, y Pero- han pero es sancionado, increíble, o sancionaron sea, al juez que emitió la condena. O sea, correcto. es absurdo. Bueno, Como sancionaron a los jueces de la Corte Penal Internacional exacto. porque condenaron a Netanyahu y porque condenaron a Putin, perdóname. ¿Sí? O sea, este es el tipo de locuras de las que tenemos que pensar un poco de contexto cuando vemos los buques en el Caribe. Bueno, Caldera igual no, no estaba solo, o sea, los candidatos electorales que se lanzaron en el 93 también habían declarado ya que de ganar las elecciones iban a, de la forma que sea, soltar a los golpistas, los religiosos también estaban de acuerdo, o sea, lo que se critica es el modo en que se hizo y además yo creo que Caldera se quedó con ese papel de pacificador de su primer gobierno porque ¿qué ibas a pacificar sacando al chavismo? ¿Será que no te darán un golpe a ti? Porque yo no veo que hubiese un peligro realmente político que esta gente no estuviese integrada en la vida política del país. ¿Para qué? Sí, bueno, no. Sí es verdad que hubo una movilización importante y en esto hay que ser justos, o sea, yo creo que hemos sido súper críticos. Es cierto que el único que empujó por el sobreseimiento de los golpistas no fue Caldera. Todos los candidatos presidenciales prácticamente en la elección estaban planteando el sobreseimiento o el indulto o la amnistía. La conferencia episcopal se cansó de empujar por la amnistía. Hubo organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, muchas de las que hoy en día se rasgan las vestiduras contra la narcotiranía terrorista. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? No sé de esto. Bueno, pero dilo, hay varios. La Iglesia Católica en su momento peleó y empujó seriamente porque los golpistas se les indultara y porque eso era fundamental para preservar la paz social. Y pues Caldera, oportunista, por supuesto, como siempre, y bastante dado a la demagogia, pues decidió que su último acto de gobierno iba a ser justamente y abrir las puertas de la cárcel para que, bueno, abrir las puertas de la cárcel para que esta persona saliera triunfante. También es verdad que si no hubiera habido apoyo a Chávez, no hubiera ganado independientemente del sobreseimiento, pero el debate de fondo es si una persona que atenta de manera directa contra la democracia, además en la escala en la que lo hizo, de manera reincidente como lo hicieron, debería seguir preservando o no sus derechos políticos en el futuro, especialmente cuando no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento de lo que hizo, ¿no? Para nada. Bueno, no sé. Bueno, pero que es polémico, ¿no? Pero yo creo que antes del chavismo ya la democracia venezolana estaba erosionada por sus mismos fundadores o lo estaban abriendo la puerta al pozo de excremento donde hemos caído y que, bueno, eso devino no solo en lo que ya había dicho, la apertura de la puerta de la cárcel de Chávez, sino del chavismo y de la antipolítica y de que la gente viese en sectores más radicales o outsiders la posibilidad de una mejor vida o una mejor calidad de vida que bueno, no llegó. Yo creo que para cerrar sería interesante preguntarnos, bueno, hay una pregunta previa que si la liberación de Chávez habría sido realmente una apuesta por la reconciliación nacional o simplemente habría pavimentado el camino a la llegada de un régimen autoritario. Creo que lo que tú dijiste está clarísimo. O sea, no existía realmente, más allá de que había cierto grado de movilización de algunos sectores sociales por el sobreseimiento, por el indulto, lo que sea, no existía una amenaza de rompimiento de la convivencia porque Chávez continuara detenido. Creo que él tendría que haber correspondido como mínimo haber terminado el juicio antes de decir cuál era la pena que le correspondía. Sí, ¿no? por eso. O sea, que por eso no tampoco tenía mucho que aportar. Porque es que más allá de Chávez o no, es la pasividad de la élite gobernante. O sea, no es... Si todo el mundo está de acuerdo con que liberen al tipo, pero tú... O sea, tienes que tener un poco de conciencia de cuáles son las consecuencias que algo así tiene que tener. Por demagogia pura, porque si eres de nuevo, volvamos al principio, la figura reformista de verdad, tú tienes que cambiar el Estado que permite todo, que permite la corrupción, que permite que las élites hagan lo que quieran, que quiebren a los bancos y jodan a la gente, y mantenerte firme. O sea, al menos, aunque una institución
juegue su rol. Si de alguna manera, en el caso en que hubiese habido un juicio a Chávez, lo hubiesen encontrado inocente, sorpresivamente, pues bueno, quizás la opinión de mucha gente incluso lo hubiese cambiado. Sí, claro, porque no lo hubiesen visto tan victimizado como lo vieron. Yo cerraría con la pregunta central de todo, que es, para traer de nuevo esto al presente, ¿hemos aprendido realmente hoy sobre el peligro de estas cosas al filo de la ley y de las y al filo o externas a las instituciones o las soluciones mágicas a nuestros problemas, ¿no? Porque creo que, de nuevo, esto lo estamos grabando hoy, 30 de agosto, en plena crisis de los buques. La crisis de los buques. Y seguimos viendo muchas conductas repetitivas sobre cosas que vimos en el pasado. Entonces, ¿hemos aprendido algo? Yo no sé. Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera las actitudes autoritarias ahora están más vivas que nunca en una oposición que quiere naturalmente llegar al poder, como todos los partidos políticos. Sin embargo, está dispuesta a todo. De nuevo, vayan al otro capítulo, miren la discusión más a profundidad de esto que estamos hablando, porque obviamente hay mucho matiz. Sin embargo, estas actitudes no solamente se reflejan hacia el contrario, hacia el chavismo, también mucho hacia lo interno. Hay una actitud de exclusión activa a aquellos que de alguna manera no estén muy en de acuerdo con ciertos pensamientos. Y este mismo actitudes y de escuadrismo es lo mismo que tenía la élite de los 90. Yo agregaría y si quieres te dejo para que No, o sea, que yo creo que ahora no hay ninguna democracia que salvar, así que tenemos más libertad de opciones de escoger para dónde vamos y cómo lo hacemos. Yo creo que ahora es la construcción de una democracia y tenemos carta abierta para hacer cosas, no sé cuáles, pero podríamos ser más creativos. Yo diría que también el chavismo tampoco aprendió de esto, en el sentido de que fueron ellos mismos los que abrieron la puerta al uso de la violencia para alcanzar el poder, y ahora, 25 años después, 30 años después, pretenden presentarse como las víctimas de conspiraciones y de acciones violentas, etcétera, cuando son ellos los que fundamentalmente, habiendo generado las condiciones para que esto suceda, pues ahora se ven del otro lado de la película, ¿no? Como ante la posibilidad de ser desalojados de manera violenta del poder. Entonces, bueno, creo que es fundamental reflexionar sobre esto, justamente por eso que estamos haciendo este podcast, porque, es decir, de nuevo, cada uno de estos temas da para hacer 10 capítulos más, 20 capítulos más para traer invitados y tal. Pronto los iremos viendo otras personas involucradas del equipo y no del equipo, que evidentemente pueden contrastar también estas opiniones. Nosotros no somos sus dueños de la verdad, ni lo hemos sido nunca. Son bienvenidos todos a aportar, a agregar datos a esta discusión en los comentarios, en las redes, en todos los espacios. Y bueno, creo que ver la historia y ver este tipo de escenarios y cómo nos estamos comportando en este momento ante decisiones similares nos puede hacer quizás cambiar ciertas actitudes o ciertas cosas en las que no hemos sido particularmente exitosos. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachi Machete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.